Dios los bendiga, mis hermosos niños. Me da mucho gusto volver a reunirme con ustedes para seguir con el estudio del Catecismo Infantil de Westminster, que tanto bien nos ha traído al ayudarnos a comprender lo importante que es estudiar la palabra de Dios. Así que yo los invito una vez más a que presten toda su atención a esta enseñanza que he preparado con mucho amor para esta tarde maravillosa. Oremos. Padre Santo, te adoramos, Señor. Te damos gracias por este precioso día, por tenernos reunidos en esta tarde, estudiando y disfrutando las enseñanzas de tu palabra. Te pedimos perdón por nuestros pecados que a diario cometemos, por la falta de amor y obediencia a tus mandamientos. Te rogamos que nos ayudes a ser cada día mejor, que podamos cambiar conforme a tu palabra y crezcamos más y más en fe y conocimiento de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a repasar la clase anterior. Con la profesora Janet vieron la pregunta número 34 que dice: ¿hizo Adán para sí solo la alianza de obras? Y la profesora Janet les enseñó que no, porque Adán representó a toda su posteridad. Para hoy nos corresponde la pregunta número 35 que dice así: ¿qué efecto produjo para todo el género humano el pecado de Adán? Respuesta: por él, todo el género humano nace en un estado de pecado y de miseria. Como la profesora Janet ya les explicó que desde que Adán cayó en pecado, todas las personas ya nacemos en pecado porque Adán representó a su posteridad, es decir, a todo el género humano, en la alianza de obras que Dios hizo con él. ¿Y por qué Adán representó a todas las personas que nacieron después de él? Porque si bien recuerdan, Adán fue el primer hombre que Dios creó y a quien Dios le dijo que tenía que fructificar y multiplicarse. Es decir, que Adán tenía que tener descendencia, o sea, que Adán debía tener hijos. Así que por eso, mis niños, decimos que Adán y Eva fueron nuestros primeros padres. Todos los seres humanos descendemos de Adán, porque Adán y Eva tuvieron hijos, y sus hijos también tuvieron hijos, y sus hijos más hijos hasta hoy en día. La maldición que cayó sobre Adán por haber desobedecido a Dios, también cayó sobre toda su descendencia, es decir, sobre todos los seres humanos. Leamos Génesis 1:28. Y les dio Dios esta bendición: quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. Y este mandamiento que Dios le dio a Adán es también para su descendencia. El deseo de Dios es que los seres humanos formemos hogares, tengamos hijos y trabajemos sobre la tierra que Dios mismo nos dio. Leamos Salmos 51:5. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. ¿Quién dijo estas palabras? El rey David. Él sabía que desde que Adán pecó, todos los seres humanos nacemos en pecado. Y al leer todo el capítulo del Salmo 51, vemos al rey David postrado en la presencia de Dios, reconociendo su estado de pecado y de miseria en el cual se encontraba, suplicándole a Dios que lo limpiara y lo perdonara, porque al igual que Adán, él también había desobedecido los mandamientos de Dios. Y es que, mis niños, el pecado está en nuestro corazón, y la única manera de poder estar en paz con Dios es pidiéndole a Él mismo que nos guarde y nos ayude para no caer en tentación. Pero si ya hemos caído en pecado, como le pasó al rey David,
también debemos correr hacia Dios y pedirle que nos limpie y nos perdone por todos nuestros pecados. Leamos Romanos 3 del 9 al 11. ¿Quiere decir todo esto que nosotros los judíos somos mejores que los demás? Claro que no. Como ya les dije, seamos judíos o no lo seamos, todos somos pecadores. La Biblia nos lo dice. Nadie es justo, nadie entiende nada, ni quiere buscar a Dios. Lo que nos enseña el apóstol Pablo en esta carta a los romanos es que todos los seres humanos somos pecadores, somos injustos, no queremos buscar a Dios. Esa es la verdad, mis queridos niños. Los seres humanos, en vez de correr a Dios para que nos ayude en medio de nuestras dificultades, preferimos correr al pecado. Por ejemplo, si necesitamos un libro y lo sacamos prestado, no queremos devolverlo, preferimos quedarnos con él. ¿Y eso cómo se llama? Robo. Si nos hacen un reclamo porque hicimos algo malo, nos ponemos bravos y peleamos con esa persona. ¿Cómo le llama la Biblia a ese pecado? Pendenciero, iracundo. O cuando nuestros padres nos piden que ayudemos con los oficios de la casa, tampoco nos gustan, y eso es desobediencia. ¿A qué estamos los seres humanos más propensos? ¿A hacer el bien o a hacer el mal? A hacer el mal. Ese fue el efecto que produjo para todo el género humano el pecado de Adán. Leamos Marcos 7, 21 al 24. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Como nos enseña hoy la respuesta de la pregunta que estamos estudiando, que por el pecado de Adán, todo el género humano nace en un estado de pecado y de miseria, y precisamente eso es lo que nos enseña aquí el apóstol Marcos. Toda esa maldad que está en nuestro corazón nos contamina. Leamos Romanos 5:12. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo, y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. ¿Por culpa de quién apareció la muerte en el mundo? Por el pecado de Adán. ¿Qué nos merecemos nosotros por causa de nuestros pecados? La muerte. Leamos Romanos 6:23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Mis niños, así como el pecado de Adán nos trajo la muerte, tanto física como espiritual, la muerte y resurrección de Cristo en la cruz fue el regalo que no nos merecíamos porque somos pecadores, pero que Dios nos dio para podernos salvar de la muerte y darnos vida eterna. Así es que cuando muramos, iremos para estar con el Señor Jesús por toda la eternidad. ¿Gracias a quién? A Cristo Jesús, que dio su vida para salvarnos por nuestros pecados. Leamos Santiago 1, 14, 15. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Lo que nos enseña el apóstol Santiago en estos dos versículos es que nosotros le echamos la culpa a la tentación, como si ella estuviera fuera de nosotros, invitándonos a pecar, como dijo Eva. Fue que la serpiente me engañó. Adán también dijo: la mujer que me diste por compañera, me dio y comí. Pero no es así. El pecado viene de nuestros deseos, es decir, que el pecado está en nuestro corazón.
Y si nosotros, mis amados niños, ahora que ya conocemos el pecado, no lo rechazamos cuando llega a nuestra mente, entonces vamos a caer en esa tentación. No fue por culpa de otra persona que caímos en pecado, sino por culpa de nosotros mismos, que cuando llegan a nuestra mente los pensamientos que están en contra de lo que nos enseña la Biblia, no los rechazamos. Por eso es tan importante leer la Biblia con atención, porque ella nos advierte, nos enseña, nos guía y nos corrige para que aprendamos a decirle no al pecado. Solamente con el conocimiento y el temor a Dios podremos rechazar y dominar los malos deseos de nuestro corazón. Leamos Job 28:28. Y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Repasemos lo aprendido en esta tarde. La pregunta número 35 dice: ¿qué efecto produjo para todo el género humano el pecado de Adán? Aprendimos dos cosas. Primero, que por el pecado de Adán, todos los seres humanos nacemos en un estado de pecado y de miseria. Segundo, que el pecado está dentro de nuestro corazón y que para no caer en pecado tenemos que rechazarlo cada vez que nos vienen pensamientos que están en contra de la palabra de Dios. Oremos. Te damos gracias, Señor, por el tiempo que hemos estado en esta tarde estudiando tu preciosa palabra. Te pedimos que nos ayudes a ponerla por obra, que nos des fortaleza para rechazar el pecado y que limpies nuestro corazón de toda maldad. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis niños, gracias por estar atentos. Recuerden que es muy importante leer la palabra de Dios y repasar lo que hoy aprendieron. Ahora los dejo con la profesora Isabel. Dios los bendiga. Hola niños, me alegra estar nuevamente con ustedes. Vamos a empezar la actividad de hoy. El versículo para memorizar esta semana es Salmo 51, 5. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Vamos a ver las preguntas de hoy. La primera pregunta es: ¿qué efecto produjo para todo el género humano el pecado de Adán? ¿Qué efecto produjo para todo el género humano el pecado de Adán? La segunda pregunta es: ¿qué merecemos por nuestros pecados? ¿Qué merecemos por nuestros pecados? Y la tercera pregunta es: ¿el pecado está dentro de nuestro corazón o fuera de él? ¿El pecado está dentro de nuestro corazón o fuera de él? Bueno niños, esas fueron las preguntas de hoy. Espero que hayan prestado mucha atención a la clase para que las puedan contestar. No olviden poner sus respuestas en los comentarios del video. Dios los bendiga niños, nos vemos la próxima clase. Chao.